Buenas, a continuación vamos a explicar las prácticas de laboratorio de medio de transmisión. En nuestra primera práctica vimos lo que era el funcionamiento de los equipos de laboratorio. En número 1 tenemos el generador de RF en modo LAC. De número 2 tenemos el medidor de tensión y corriente en modo BI-LA. De número 3 tenemos el medidor de campo en modo FSM-LA. Tenemos el puente reflectométrico y sus terminaciones, y aquí podemos ver un ejemplo del mismo. De número 5 tenemos la línea ranurada. En número 6 tenemos el balún, el multímetro analógico, la línea bifilar, la línea balanceada y el diopolos. A continuación vamos a explicar las definiciones y características según cada número. Por aquí tenemos que el número 1 es un generador de señales de radiofrecuencia analógica cuya señal de RF representa una modulación, una frecuencia y una potencia ajustada por el equipo. En número 2 tenemos que es un portátil con pantalla de 5A, color de señales TV que implementa todas las funciones básicas necesarias. Aquí tenemos que el número 3 es un dispositivo cuya función es la medición exacta de los valores mínimos y máximos, y ya sean corrientes o voltaje o lo que la persona merite a medir. El número 4 se dice que tiene una estructura muy parecida a la del puente Wheatstone, a diferencia de este, es un puente de corriente alterna. Número 5 tenemos que es un elemento de guías de onda formado por una sección de línea de transmisión coaxial o de guía de onda rectangular, uniforme y de muy bajas pérdidas. Vamos a tratar de explicar un poquito el resumen de las prácticas para no hacer el video tan largo. Ok, aquí del número 2 tenemos de la práctica número 2 tenemos el puente reflectrométrico, que es el encargado de hacer posible la visualización en la pantalla de un analizador de espectro. Sus características y uso entre sus características está su impedancia de 75 ohms y tiene un amplificador sintonizado de una sola variable y de una frecuencia de 800 Hz. Aquí tenemos el generador de RF, como ya lo mencionamos antes, Como ya dijimos que es un generador de señales de radiofrecuencia analógica cuya señal de RF presenta una modulación, una frecuencia y una potencia ajustada. Las características del generador de RF está que varía entre los 190 y los 230 voltios de corriente alterna, o simplemente 110 voltios de corriente alterna y una potencia de salida de 2.5 vatios y una impedancia de salida de 75 ohms. En la práctica número 4 vimos lo que era la verificación y transformación de impedancias. En esta práctica vimos, como ya mencionamos, las líneas bifilares, que es este dibujo que se puede apreciar aquí, y se dice que una línea de transmisión en la cual la distancia entre los dos conductos paralelos es mantenida constante gracias a un material dieléctrico. Las características de las líneas bifilares, que en el caso de la antena Yagi para la recepción de televisión se dice que tiene una impedancia en la línea de transmisión de 75 ohms, y en el caso de la antena de radio aficionado, la impedancia de la línea de transmisión variará entre 300, 450 o 600 ohms. Como ya lo mencionamos, aquí tenemos el balún, que es el utilizado en las cámaras de vigilancia, y se dice que es un dispositivo conductor que convierte las líneas de transmisión desequilibradas en líneas equilibradas. Esto quiere decir que se transmite la información por los dos cables o par de cables, y a su tiempo con las polaridades opuestas, y la inversa es cierta que el balún es un dispositivo reversible. Entre sus características está que su función simetrización de la corriente también puede tener un efecto de adaptación de impedancias. La potencia puede transmitir a un balón dependiendo tanto de la geometría como del material del que esté hecho. Si se usa un balón con núcleo de ferrita, pasada cierta potencia el material se va a recalentar. Si la temperatura sobrepasa la temperatura del cuir y del material, el balón pierde sus propiedades de fábrica. Aquí tenemos las longitud de ondas, que podemos apreciar el dibujo aquí. Y se dice que es la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en el ciclo. Esta longitud, también conocida como el periodo espacial, tiene su inversa de la frecuencia, es decir, la longitud de la onda se suele representar con la letra griega que podemos apreciar aquí. Se mide en múltiplos o submúltiplos del metro en unidades del Sistema Internacional de Unidades. La longitud de la onda de la luz visible es del orden nanómetros.
Vamos con la práctica número 5. En la práctica número 5 apreciamos lo que fue el patrón de radiación. Ya un segundo, disculpe para mover aquí. Aquí tenemos lo que es la antena en espiral. Y se dice que esta antena es un tipo de radiofrecuencia y de microondas cuya forma consiste en una espiral de 2 o más brazos, y las antenas espirales se describieron por primera vez en el año de 1956, y aquí se puede apreciar. Entre las características de esta antena está que estas antenas operan en un modo triple: onda progresiva, onda rápida y onda de fugas. La onda progresiva, formada en los brazos de espiral, permite un comportamiento de banda ancha. La onda rápida se forma debido al acoplo mutuo entre los brazos de la espiral. Y por último, aquí tenemos que dice que la energía de la espiral la conforma las fugas de energía en la propagación a través de los brazos de la espiral, que da lugar a la radiación. Y aquí tenemos un ejemplo del patrón de radiación, que se puede representar como una gráfica tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. El patrón de radiación de la antena, el cual típicamente comprende un haz principal y una estructura de lóbulos laterales, es comúnmente representado como un trazo entre dos dimensiones, y aquí podemos ver un ejemplo. Y este sería un resumen de lo que vimos en las prácticas en laboratorio de la materia medio transmisión.